Hola, es un gusto compartir con ustedes nuevamente este espacio de entrevistas, hoy con el señor ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero Ruiz, para proponerles un diálogo frontal desde la señal de Telecuenca en la provincia de La Suay. Soy Robinson Robles, bienvenidos. Señor ministro, muchas gracias por esta importante entrevista y también aclarar a nuestros amigos televidentes que el ministerio que usted dirige también es de la sociedad de la información. Y de ahí que cabe la pregunta de los 14 millones de ecuatorianos que ahora tenemos la oportunidad de estar más cerca de las tecnologías, ¿cómo ha evolucionado en estos años el número de personas que acceden a un buen servicio de Internet? ¿Podemos cuantificar, no sé si en porcentajes o en millones, por qué no? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, en principios de nuestro gobierno descubrimos que había varias cosas por hacer y empezamos a hacerlas. Una de ellas, la más importante, es que la conectividad internacional para el Internet era muy baja. Por darle un solo ejemplo, la conectividad internacional del último Campus Party en la ciudad de Quito fue en ese salón el doble de lo que encontramos en todo el país cuando empezamos el gobierno. O sea, solo en un salón había el doble de lo que había antes en el país. Usted se refiere a velocidad. A la velocidad, así es. De datos, que se llama. Sí, a la capacidad de datos. A la capacidad de datos, que son en megas. Eso era aproximadamente 40 megas y hoy en día esa capacidad se ha multiplicado por miles, alrededor de 1.600 veces y sigue aumentando. Están por poner un nuevo cable submarino. En el mundo, pero no en el Ecuador. En el Ecuador, estoy hablando del Ecuador, sí. En el Ecuador ha aumentado 1.600 veces la capacidad y sigue habiendo una demanda, es decir, tenemos que seguir creciendo. Afortunadamente, la iniciativa privada ha hecho que haya un nuevo cable submarino que se está ya tendiendo hacia costas ecuatorianas. Estará aterrizado en la provincia de Manabí, por lo cual Manabí no solamente será un polo de desarrollo en la parte hidrocarburífera, sino también en la parte de telecomunicaciones. ¿Eso significaría en cobertura, en nivel de personas que van a acceder, más o menos, qué cifras? Bueno, el Internet es un producto importado. Es decir, los servidores, las conexiones tienen que estar originándose en algunos nodos. Se encuentran algunos nodos en Norteamérica y otros en Europa. Por nuestra cercanía con Norteamérica, pues nos conectamos a esa región. Entonces, pero es un producto que se trae de afuera. Estamos tratando que haya un Internet regional a través de UNASUR, hacer nuestras propias redes, pero eso va a demorar un poco. Entonces, el primer concepto, el Internet es un producto importado, hay que traerlo de afuera. Se lo trae por los cables submarinos. Nuestra primera estadística dice que la capacidad de demanda crecerá nuevamente alrededor de 2.000 veces hasta final de nuestro gobierno. O sea, lo que tenemos hoy se multiplicará por 2.000, que es lo que necesitarán los ciudadanos a futuro. Entonces se necesita traer más Internet para que se pueda consumir aquí. Y este cable submarino es un cable que tiene alta tecnología, por lo tanto cubrirá las demandas para finales del periodo de gobierno sin ningún problema. Y paralelamente con esto, los cables ya existentes tendrán que mejorar su tecnología para poder hacer más velocidad en el Internet. El cable físicamente provee una capacidad, pero los equipos que están conectados al final le dan la capacidad que tiene. Cuando estos equipos se cambian, hay procesos de transmisión más rápidos porque avanza la tecnología y permite mandar a más velocidad con el mismo cable. ¿Esto significa incremento de costos para el usuario o, como suele ser con la tecnología, aparatos más pequeños, costos más reducidos y mayor velocidad simplemente? Esto significa que bajarán los costos. Los costos tienen que bajar y la tendencia mundial y la tendencia del Ecuador es que los costos bajen y la velocidad suba. De hecho, hay varios proveedores que le duplican la velocidad al mismo costo o le triplican la velocidad por $1 más. Aquí en el Ecuador, son ofertas comerciales existentes. Entonces, lo que va a pasar en el futuro es que va a seguir aumentando la velocidad, vamos a seguir demandando más ancho de banda, como se denomina técnicamente, es decir, más capacidad, pero los costos van a bajar. Entonces, a la final, los ingresos de los operadores de telecomunicaciones serán los mismos, pero deberán brindar un mejor servicio. De ahí que también y paralelamente mejorarán los servicios de los infocentros, las aulas móviles que ustedes han propuesto para los sectores más populares. ¿Cómo va ese plan y cuál sería la cobertura tomando en cuenta los pasos agigantados con los que se están dando en cuestión de tecnología? Bueno, sí, el proyecto que tenemos funcionando hasta ahora
Los planes que tenemos en el Ministerio son precisamente destinados a democratizar el acceso a las TICs. ¿Qué significa esto de democratizar? Que no solamente las personas, como era la estadística anterior, las personas que viven en Quito, en Guayaquil, sean los únicos que tengan la posibilidad de acceder, ni siquiera el acceso, sino la posibilidad de acceder a las tecnologías, al Internet. Regionalismo, ¿no? Sí, casi todo lamentablemente estaba centralizado en Quito y Guayaquil. Hoy en día, con estos proyectos que usted menciona, son proyectos exitosos. Tenemos 473 infocentros en las juntas parroquiales de nuestro país y en sectores vulnerables, por ejemplo, los sectores donde se están haciendo los proyectos hidroeléctricos o los proyectos petroleros, petroquímicos del país, ahí hay un infocentro ya, y en las juntas parroquiales. El infocentro lo que da es internet y comunicación gratuita a los ciudadanos de esa parroquia, porque hay ciudadanos que pueden pagar la internet y hay ciudadanos que no pueden pagar el internet. Por lo general los ciudadanos de las parroquias rurales no pueden pagar el internet y muchos de ellos ni siquiera los conocían el internet. Entonces tenemos que hacer esto que se llama alfabetismo digital. El proyecto de infocentros ha sido muy exitoso. Tenemos 2 millones de personas que han utilizado los infocentros hasta este momento, cosa que antes probablemente ninguna lo hubiera utilizado porque no existía el recurso, no existía la facilidad. Una estadística interesante es que el 70% de las personas que entran a un infocentro son niños de escuela. Es decir, estamos educando a nuestra niñez, a nuestra adolescencia del país para que sean ciudadanos útiles al país en el futuro, conozcan de tecnologías. Y esto será un gran cambio que se verá no ahora, se verá en 5 años, cuando estas personas, en 10 años, cuando estas personas ya sean profesionales y digan, sí, yo me eduqué y aprendí las tecnologías en un infocentro. Esta universalización de los sistemas informáticos que usted habla también trae los riesgos paralelos, y es que, como habíamos hablado hace un momento, los servicios vienen de Estados Unidos, de Europa, y paralelamente surgen las dudas por el espionaje que de Estados Unidos, Europa. También hay que tomar medidas paralelas precisamente para evitar estos riesgos que son propios de la modernidad, de la tecnología. ¿Cómo manejarnos en ese sentido? Nosotros hemos estado haciendo algunos levantamientos de información y hemos detectado hasta ahora que no hay de qué preocuparse. Más del 64% de las personas que hemos puesto en los proyectos sociales de conectividad utilizan estos proyectos para educarse o educar. Tenemos estadísticas muy fuertes al respecto, una de ellas hecha por un tercero, que es una fundación española que ha hecho este levantamiento de información, y luego de eso hemos estado monitoreando permanentemente y vemos que el resultado sigue siendo bueno en el sentido de que estamos poniendo las tecnologías donde las queremos poner, es decir, en educación. También tenemos pilotos de salud y ahora tendremos un fuerte componente de un piloto y luego un proyecto grande para educación a los profesores, porque entendemos que el profesor, al educar al alumno, tiene que estar también muy capacitado, tiene que tener un nivel muy alto de capacitación. Pero hasta ahora hemos hecho las mediciones y eso está bien. Sin embargo, cuando empezamos el proyecto, tomamos una decisión como gobierno nacional, y una decisión que puede sonar un poco fuerte en el sentido de que pongamos tecnología, pase lo que pase, porque lo que estamos haciendo es discutir, para hacer un equivalente, a que si una persona se muere de hambre o no se muere de hambre porque no tiene alimentos. En este caso, los alimentos es el equivalente a la tecnología. Y la pregunta que se hace, la reflexión que hicimos en su momento, producto de su pregunta, era, bueno, o le damos tecnología, el equivalente, o le damos de comer, con el riesgo de que la use mal, esto es el equivalente a que le caiga mal la comida, o no le damos. La respuesta es evidente, ¿no? Le damos y vemos después qué pasa. Señor ministro, muchas gracias por abordar estos importantes temas. Usted ven, hemos hablado de todos los temas referentes a la sociedad de la información con el ministro de Telecomunicaciones. Esperamos compartir con ustedes un nuevo espacio próximamente. Hasta pronto y muchas gracias.